En la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de Alacantí consideramos imprescindible una estación intermodal y un gran parque central en Alicante. A continuación os vamos a explicar cuáles son nuestras propuestas y la opinión de algunos expertos sobre ellas. Desde la PCM consideramos fundamental la existencia de una estación intermodal que aglutine de una vez por todas tanto al tren, cercanías y trenes de largo recorrido, como autobuses interurbanos y urbanos, así como al tram y taxis, que permita que, por ejemplo, una persona que viene de Benidorm no tenga que bajarse, si viene en autobús, en la estación de autobuses y recorrer 1 kilómetro para llegar a otro medio de transporte sostenible como es el tren. Bien, esta es la propuesta que tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento han consensuado para ordenar los terrenos afectados por el soterramiento de las vías del tren a la entrada a la ciudad de Alicante. En esta propuesta llama mucho la atención la cantidad de viales que se han dispuesto sobre los terrenos presuntamente liberados por el soterramiento. El color gris impera. En realidad estamos ante una autovía urbana que conectaría la autovía de Alcoy con la zona central de la ciudad, dando acceso a la estación intermodal que se sitúa sobre la actual estación de Renfe y que, bueno, de algún modo se justifica esa gran operación viaria para dar acceso a esta estación intermodal, aunque lo que realmente se persigue es seguir continuando con esa política de llenar de coches la zona central de la ciudad. Esta autovía urbana ocupa en torno a 200.000 metros cuadrados, 20 hectáreas, es decir, 40 campos de fútbol, uno detrás del otro, sobre una superficie total que está en torno a las 50 hectáreas. Desde la Plataforma Comarcal por la Movilidad estamos reivindicando un gran parque central para Alicante, un gran parque central que no se vea incomodado por la cantidad de coches que, como en la Gran Vía ocurre, contaminan no solamente acústicamente sino también ambientalmente. Queremos que el parque para los ciudadanos de Alicante pues sea como un vial, pues eso como está ahora, que no se vea repercutido por la cantidad de coches que pueden entrar a la ciudad por los viales que están previstos hacer. Bien, pues en cuanto a la calidad del aire en la provincia de Alicante, pues si atendemos a ciertos parámetros, algunos de ellos se pasan con respecto a lo que dicen las leyes, que te marcan unos topes máximos y esos se superan ya para algunos contaminantes en la provincia de Alicante. La introducción de más carriles viarios es una invitación a más tráfico, a más coches, y entonces supone más contaminación porque hay más tubos de escapes emitiendo contaminantes. Desde la Comisión Europea están diciendo a todos los países comunitarios que sobrepasan la contaminación por partículas, como es el caso de Alicante, qué es lo que están haciendo o cuáles son sus previsiones para reducir de forma drástica la contaminación, y aquí lo que se hace es poner más carriles para invitar a más coches a que circulen, o sea que vamos en dirección opuesta, vamos a más contaminación. Esta autovía urbana evidentemente es una nueva barrera que sustituye a la barrera de las vías y que además genera problemas de contaminación acústica y atmosférica. Además, la autovía estrangula el parque que supuestamente tiene que ser el alma de esta operación y que queda notablemente disminuido entre la zona de la Gran Vía y la estación intermodal. El parque literalmente está estrangulado y además hay que tener en cuenta que a partir de la Gran Vía el cajón soterrado de las vías del ferrocarril ocupa prácticamente toda la anchura de los terrenos, de tal modo que es imposible plantar arbolado de gran porte, y esto sería una zona verde pues de césped, no un gran parque central, que es lo que debería de estructurar de forma prioritaria esta operación urbanística. Además, esta operación de ingeniería viaria con esta gran autovía urbana y ese soterramiento de las vías con ese cajón que ocupa prácticamente toda la anchura de la operación entre la Gran Vía y la estación, supone la destrucción de elementos patrimoniales que deberían conservarse, como por ejemplo la actual estación de Madrid,
que desaparece junto a los tinglados ferroviarios que tiene anexos debido a que la estación intermodal ocupa por completo esa superficie. Los antiguos silos de una harinera, la harinera Magro, que bueno, pues también habría que demoler porque se sitúan justo encima del cajón del soterramiento de las vías, o elementos de arbolado de gran interés, como algunos ejemplares, por ejemplo, de pino carrasco de gran porte, como el que hay situado junto al actual paso a nivel. Y también el Puente Rojo. El Puente Rojo desaparecería, en su lugar se plantea que la Gran Vía pase de forma subterránea y se estructura una gran rotonda elíptica para eliminar un elemento que perfectamente podría conservarse. La marquesina de la estación, la cubierta, las vigas de la cubierta, yo creo que tiene una dimensión patrimonial importante. No solo a escala de la ciudad, sino a escala de la Comunidad Valenciana, ¿no? Como hablábamos hace un momento, está incluida en las 100 mejores piezas del patrimonio de la obra pública de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es la marquesina. Desde el punto de vista histórico, naturalmente, no se puede entender la llegada del ferrocarril a esta ciudad sin el testimonio de piezas como esta. Esto creo que no admite ninguna discusión, ¿verdad? Yo veo que la huella de la memoria del ferrocarril en la ciudad está materializada en piezas como esta. Y aunque se quite el ferrocarril, las vías de aquí, creo que sería importante mantener esa pieza, incluso en ese emplazamiento. Porque yo creo que la obra pública es muy importante su relación con el emplazamiento. Sacar un puente de su emplazamiento y llevarlo a una rotonda, como se ha hecho alguna vez, es desvirtuar, pierde significado. Y fíjate lo curioso, es decir, que nos gusta recordar los 150 años de la llegada del tren a Alicante, hacemos publicaciones. Recuerdo que el año pasado en la exposición de Belénes se reprodujo la fachada de la estación, porque todavía está en la memoria de la gente, ¿eh? Sí. Y el reclamo publicitario para la exposición era el Belén con la fachada de la estación. Pues bien, nosotros vamos a celebrar, a la ciudad de Alicante va a celebrar el 150 aniversario de la llegada del tren con la demolición de la estación, ¿eh? Un edificio neoclásico de un valor incalculable. Bien, esta autovía urbana pues tiene en la parte norte hasta 6 carriles de circulación, 3 por sentido, y en la parte sur pues hasta 4 carriles, es decir, nos encontramos con secciones en donde hay hasta 10 carriles de circulación para el tráfico privado, y sin embargo no hay ninguna plataforma para el transporte público, ni tampoco hay ninguna previsión de establecer carriles bici. Luego, por otra parte, las obras que aquí habría que hacer para, bueno, pues soterrar todas las vías van a suponer durante muchos meses molestias muy importantes a los vecinos que residen en el entorno de esta operación, como pueden ser los barrios de San Blas, Ali Park, que bueno, van a tener que soportar durante el día y la noche unas molestias muy importantes derivadas del ruido tremendo que se va a generar en esta zona. A diferencia de las previsiones que la sociedad Avant, es decir, las administraciones, tienen con respecto al ferrocarril a la entrada de Alicante, en la PCM consideramos que la estación intermodal de Alicante debe estar ubicada en el borde de la ciudad, es decir, a la altura de la vía Parque, en esta ubicación. De esa manera hacemos innecesario la operación del soterramiento que prevé discurrir por este punto hasta la estación actual junto a la avenida Salamanca. Consideramos que esta solución tiene bastantes ventajas. La primera de ellas es que conseguiríamos un gran parque central a lo largo de toda esta zona, que a diferencia de las 10 o apenas 12 hectáreas que tiene prevista la solución de Avant, conseguiría más de 36 hectáreas de parque central, que además tendrían una virtud añadida, y es que tendrían una continuidad a lo largo de 2 kilómetros en toda esta pieza. La calidad de una zona verde de esas dimensiones y con esa continuidad, sin la presencia de gran cantidad de tráfico, pues
pues lo que nosotros proponemos es simplemente unos viales perimetrales a las manzanas ya existentes, pues esa ausencia de tráfico podría permitir una calidad ambiental de esa zona verde única en la ciudad de Alicante. Nuestra propuesta se complementa para darle continuidad a la red de transporte público y conectar esa estación intermodal con toda la red de transporte de la ciudad, con la prolongación del tranvía que ahora mismo se está ejecutando en la avenida de la Estación, de manera que salga a superficie en cuanto sea posible técnicamente y en superficie discurra con su doble vía a lo largo de toda la fachada norte de esta pieza y entre dentro de la propia estación intermodal, permitiendo ese intercambio de pasajeros entre el ferrocarril y el tranvía. A continuación, ese tranvía podría tener la posibilidad de prolongarse por la vía Parque en dirección a Torrellano, por ejemplo. Además, proponemos que haya una plataforma reservada para el autobús y el taxi que discurra por la parte sur del parque y que también conecte la estación intermodal con el centro. La propuesta de la PCM tiene otras ventajas y es que se conservarían una serie de elementos ya existentes de patrimonio, como son la propia estación actual con sus 150 años, los tinglados o pabellones auxiliares que la circundan. Se conservarían también los hilos de la harinera e incluso se mantendría con su funcionalidad actual el puente rojo que permitiría mantener ese carácter de hito de referencia en la ciudad. Y de hecho yo estoy convencido que si por ejemplo la estación de la Marina recientemente realizada ha supuesto en una pieza digamos de menor escala encontrarnos con una pieza interesante, imaginaros ese tipo de cambio de aspecto de la estación, recuperando su imagen neoclásica, sería de un impacto urbano importante. Claro. Yo creo que el alcalde o alcaldesa que llevara a cabo esa obra sería claramente reconocida esa acción. Yo creo que todos los ciudadanos recuperaríamos esa imagen que vemos en los libros y que a todos nos gusta, sería de un impacto ciudadano muy importante. Dado el carácter de gran contenedor, además con dependencias, con diversas dependencias, incluso pabellones auxiliares, yo creo que la adaptabilidad de usos de este ejemplo patrimonial es muy importante, ¿no? Es muy versátil, digamos, ¿no? Hombre, podría ser, digamos, el acceso a un posible subterráneo de una parada de un tranvía, por ejemplo, es decir, que podría mantener ese comedido, pero bueno, y además con un comedido carácter comercial, que yo creo que es interesante, un carácter comercial, digamos, de barrio, de entorno, es interesante, más que un super macrocentro que agobiaría la zona, ¿no? Pero, por ejemplo, arquitectónicamente podría ser, digamos, la gran puerta construida de un posible parque que vemos aquí delante, que podría ser, ¿no? En un paisaje urbano tan anodino como es este, sin hitos, sin referencias, el Puente Rojo se ha convertido en una referencia en la percepción por los ciudadanos de este paisaje. Y esto creo que es importante, tan importante como que la misma definición de paisaje en la Convención Europea del Paisaje, que recoge casi literalmente la ley valenciana, el paisaje es el medio rural o urbano más o menos, ¿no? Tal como lo perciben los ciudadanos. De modo que estamos ante un ejemplo clarísimo de esa noción contemporánea del paisaje. Pero una de las características o una de las ventajas que la propuesta de la PCM tiene es que al evitar el soterramiento, el costosísimo soterramiento a lo largo de toda esta zona, se conseguiría un ahorro que hemos estimado unos 300 millones de euros. Eso tiene, aparte de la ventaja evidente del ahorro económico, tiene una ventaja añadida que es garantizar un menor plazo para su ejecución e incluso asegurar que se podrá ejecutar. Desde la plataforma nos preocupa enormemente que el proyecto tal como está planteado ahora mismo por la sociedad Avant, por ese volumen económico tan extraordinario que tiene previsto, pueda llegar a ser incluso inviable y dentro de 10 años sigamos lamentándonos por no tener las vías soterradas y no tener la estación intermodal que necesitamos. Sobre todo si tenemos en cuenta que la sociedad pública Avant tiene previsto financiar estas obras de la estación intermodal
mediante la recalificación de solares de parte del suelo que se libera del ferrocarril en solares urbanos que luego subastar y de cuyas plusvalías se detraerían pues, una serie de millones para la financiación. En la situación actual del mercado inmobiliario entendemos que la incertidumbre que este mecanismo de financiación introduce a la operación no es aconsejable. Ahorrar 300 millones de euros es evidentemente un atajo para conseguir ese gran parque central y la estación intermodal que venimos reclamando. Nos están planteando una gran obra, una millonaria obra que se tiene que sufragar. Ahora empezaron hablando de algunas viviendas, 1.000, 2.000, 3.000, he llegado a escuchar 4.000 viviendas. Ha llegado un momento que los vecinos de estos barrios nos hemos planteado que había que intervenir de una forma organizada. Al hilo de gente que ya está moviéndose por este asunto, como la PCM, la Plataforma por la Movilidad. Entonces entendemos que es un sitio más que adecuado para una estación y de esta forma pues, se podría resolver lo que todos queremos, con un coste adecuado, con una estación bien situada, con espacio para acceder a ella, con un tranvía que conecte la ciudad con esa estación, con un carril bus, con un carril taxi, con carriles bici, con un gran parque, con un gran bosque central, con la unión de los barrios de la Florida, Ciudad de Asís y el PAU 1 y el nuevo San Blas, como siempre hemos querido, porque creemos que es la forma más viable y bueno. De la solución prevista por Avant no hay ejecutadas nada más que 2 obras. Una menor, que es un centro técnico de tratamiento de trenes provisional, y otra ya de más envergadura, que es un tramo del soterramiento, del canal ferroviario subterráneo, que daría acceso a la estación intermodal. Ese tramo de 700 metros está ubicado al norte de los barrios de Ciudad de Asís y Florida Portazgo, y es una obra que con el planteamiento de la plataforma no tendría utilidad ferroviaria. De hecho, hay fuentes que indican que las dimensiones, esta es la sección del cajón que hay ahora mismo construido, pues hay fuentes que afirman que ese cajón ya no sería útil para el tráfico previsto hoy por hoy para Avant. Lleva unos años construidos y en ese tiempo parece ser que hay algún problema técnico para su utilización plena. Pero en cualquier caso, la plataforma lo que plantea es su conversión en un aparcamiento para residentes, de manera que permitiera que pues una parte notable, porque saldrían entre 1.200 y 1.300 plazas de aparcamiento, una parte notable de los residentes del barrio de Ciudad de Asís y de Florida Portazgo pudieran dejar sus vehículos en este aparcamiento, de manera que en las calles de esos barrios hubiera mayor espacio para mejores aceras, incluso árboles y alguna plaza. La plataforma hace su planteamiento de estación intermodal en el borde de la ciudad con una idea clara, y es que la oportunidad que se nos presenta ahora mismo de disponer de este gran parque central justo en el corazón de la ciudad, donde más falta hace espacios libres y zonas verdes, es una oportunidad que no se va a repetir. Si permitimos que la asfalten y la fragmenten mediante viales y con la ocupación de grandes superficies de soterramiento y estación en el centro, lo único que conseguiremos es una mayor densidad en las zonas donde necesitamos un esponjamiento. La misma decisión del soterramiento es una decisión política, muy discutible. Muy discutible. ¿Por qué soterramiento? Vamos a estudiar diferentes alternativas. No se estudian ninguna alternativa. Es una decisión política de Alperi en un momento determinado relacionada con las elecciones y para bueno, pues de alguna manera para ratificar y conseguir, me imagino que votos de todo este barrio, pues soterramiento. ¿Por qué soterramiento? ¿No? Yo, desde luego, desde el punto de vista urbanístico, nunca una decisión de este calibre se toma tan a la ligera. La ubicación fuera de la situación actual de la estación permite compatibilizar la ejecución de esa estación con el mantenimiento del servicio ferroviario tal y como está planteado ahora mismo. Eso haría innecesaria la construcción de una estación provisional, como está previsto en la estación de Benalúa, para cercanías, y permitiría ahorrar pues una cantidad importante de dinero. Por otro lado, también tiene el Ayuntamiento de Alicante previsto construir una estación provisional de autobuses
en sustitución de la que existe actualmente en el centro de la ciudad, que con nuestra solución podría ya destinarse esos fondos públicos para empezar a construir la estación intermodal, de manera que ya fuera una realidad sin necesidad de pues, echar a perder esa estación provisional. Otra ventaja de la propuesta de la plataforma es que con la ubicación de la estación intermodal en el borde de la ciudad garantizamos una mejor accesibilidad de todos los usuarios de los distintos modos de transporte que van a confluir en ese punto de toda la comarca. Hay que recordar que con la llegada del AVE incluso esa estación tendrá un carácter provincial que se verá reforzado con esa ubicación periférica y no justo en el corazón de la ciudad, donde mayor congestión y mayores problemas de accesibilidad tenemos. Con relación a la cuestión que plantea la plataforma vuestra de retranquear la estación, me ha parecido muy interesante, porque con todas las discusiones y los debates que ha generado el tema del soterramiento, tengo que confesar que, en mi opinión, creo que nos hemos, a lo mejor, o es muy posible, por decir, estoy convencido de que nos hemos equivocado algunos, entre ellos me encuentro, en empeñarnos en mantener la localización de la estación intermodal aquí, fundándonos en la centralidad, efectivamente, que la tiene este punto, pero sin haber reflexionado sobre la centralidad en el nuevo modelo territorial que se está generando en Alicante.